Muy bien, bueno, estamos en la parte final ya de nuestra jornada, nuestra segunda jornada del CADE electoral y vamos a tratar un tema de enorme importancia. Yo creo que no hay ninguna duda en estos días de que estamos viviendo una crisis muy fuerte de credibilidad en las instituciones en general, ¿no es cierto? Y ese es justamente el tema que vamos a tratar en este último bloque, ¿no? Hay mucha gente que ha desarrollado digamos, una apatía hacia las instituciones o incluso indignación porque sienten que ocurre que autoridades, por ejemplo, anteponen sus intereses a los intereses de la ciudadanía o sienten que no están conectados con sus necesidades, que no encuentran la manera o no tienen el interés de solucionar sus problemas. Este asunto, digamos, esta crisis institucional es un tema que queríamos, por supuesto, también someter a la consideración de los candidatos para saber cuáles van a ser sus propuestas en ese sentido. Y vamos a tratar, como les decía, en primer lugar el tema de la corrupción y en segundo lugar el tema de la eficiencia del Estado, de la eficiencia de la gestión pública. Así que con eso dicho, pasamos con Ariana, quien va a manejar el primer tema en este último bloque. Muchas gracias, Augusto. Comenzamos entonces el primer tema de este bloque, que es el de corrupción, como adelantaba ya Augusto. Anualmente el Perú pierde un promedio de 3% del PBI por la corrupción, siendo este uno de los principales problemas que afecta al país y que más rechazo genera en la población. Les pregunto, ¿cuáles son las tres principales medidas que proponen para combatir la corrupción? Comenzamos entonces en el orden de este bloque con el candidato George Forsyth. Adelante. Muchas gracias. Si algo ha impedido nuestro desarrollo es la corrupción. Si queremos cambiar nuestro país, tenemos que matar a la corrupción y yo estoy listo para hacerlo. Porque los peruanos no podemos permitir que por culpa de la corrupción la gente no tenga hospitales donde atenderse ni tratar sus enfermedades, como es el caso del Hospital Lorena en Cusco, o el desarrollo turístico y comercial, que esa región no despega porque el aeropuerto de Chincheros cayó en manos de la corrupción. ¿Saben cuánto se llevó la corrupción el año 2019? Según datos de la propia Contraloría, 23.000 millones de soles. Esto es un crimen. ¿Saben cuánto se necesita para ponerle agua y saneamiento en algunas regiones? Por ejemplo, Lima, 16.000 millones de soles. Lambayeque, 2.200 millones de soles. Piura, 1.500 millones de soles. Con todo lo que se han robado en un año, tendríamos dinero para todos estos proyectos y aún nos sobraría. Ha llegado el momento de tomar el toro por las astas. Para ello, hemos desarrollado una estrategia soportada en los siguientes ejes: prevención, detección y sanción. En tal sentido, nos comprometemos a tomar tres decisiones fundamentales para el futuro de nuestro amado Perú. Primero, impulsaremos una constitución anticorrupción. Esto significa que incorporemos a la Constitución un marco normativo que nos permita reducir drásticamente los actos de corrupción sistemáticos por parte de mafias que tienen capturado al Estado. Segundo, promoveremos la democratización de la justicia. Para ello, instalaremos progresivamente jurados ciudadanos, cuya selección estará dada en función de sus cualidades personales y su buena reputación, para que estos ciudadanos no permitan que salgan libres y que se vayan presos estos corruptos. Tercero, el 28 de julio de 2021, enviaré un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia el sistema de justicia integrado por el Poder de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública y Procuraduría. Si la justicia no es rápida, no es justicia, es un delito. Porque los peruanos no podemos esperar 10 años para obtener justicia. Es por eso que cuando te roban un celular ya ni siquiera quieres hacer la denuncia, porque sabes que la impunidad es pan de cada día. Nosotros mismos hemos sido víctimas de este sistema de justicia cuando hicimos un gran operativo en el mercado de frutas, junto con nuestra Policía Nacional, y logramos capturar a 8 extorsionadores. Nos dimos con la sorpresa que en menos de 24 horas estaban libres en la calle. Y mi caso es igual al de miles de peruanos que solo reciben maltrato del sistema de justicia. No podemos continuar con un Estado que no protege a sus ciudadanos, cuyas leyes solo las cumplen algunos cuantos. Los peruanos nos tenemos que rebelar ante un sistema que no funciona. Los delincuentes y corruptos a la cárcel. Gracias, candidato Forsyth. Pasamos ahora a la intervención de la candidata Verónica Mendoza. Adelante. El escándalo en torno a las vacunas en los últimos días nos ha mostrado lamentablemente que todo está podrido.
Eso pasa cuando todo lo convertimos en lucro, negocio, mercancía, ponemos el dinero por delante antes que la vida, antes que el bien común. Lamentablemente, además, hay que señalar que este no es un caso excepcional, sino que es una reiteración en nuestra historia. Hoy es la vacuna, ayer era la Bajato, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Donde no solamente estuvieron involucrados políticos de turno, sino también grandes empresarios, club de la construcción, como en el caso de la vacuna, incluso académicos de renombre, lo que nos muestra que lamentablemente hemos tocado fondo y que la corrupción se ha vuelto transversal. Y por eso es que necesitamos cambios de fondo, por eso es que necesitamos un gran acuerdo entre peruanas y peruanos para ver sobre qué bases en adelante vamos a construir nuestro país, qué reglas de juego van a regir nuestro país. El sálvese quien pueda, el individualismo, el lucro y la ganancia por delante, o la vida y el bien común. Por eso es que nosotros planteamos también la necesidad de una nueva constitución. Y esa nueva constitución tiene que ser fruto del diálogo de todas y de todos, políticos, empresarios, ciudadanos, que necesitamos un cambio. Necesitamos separar la paja del trigo. Necesitamos también que el empresariado nacional deslinde de aquellos cuya imagen le hizo mucho daño. Tenemos todos la imagen de Dionisio Romero, por ejemplo, declarado en su momento empresario del año, que luego supimos llevaba maletines a sus políticos favoritos para garantizarse los favores correspondientes. Necesitamos un deslinde, claro, así como en el caso de la política necesitamos también sanciones ejemplares, como para cada uno de estos funcionarios que utilizó su cargo para hacerse vacunar primero saltándose la cola, que tienen que ser inhabilitados y nunca más volver a la función pública. Ahora bien, Juntos por el Perú se plantea combatir la corrupción desde 4 enfoques. El primero, la planificación, porque cuando hay caos y desorden, ¿no?, se pesca a río revuelto, los acuerdos se terminan haciendo bajo la mesa. Necesitamos planificación, orden a partir del consenso para establecer prioridades con criterios claros y tener predictibilidad en lo que vamos a hacer juntas y juntos, Estado, empresariado y sociedad civil. El segundo es la transparencia. Necesitamos un gobierno abierto y transparente donde todas las decisiones presupuestales, contrataciones, licitaciones, estén colgadas en Internet de la manera más clara y transparente para que periodistas, contralorías, ciudadanos podamos fiscalizar. Lo tercero es promover y fortalecer la vigilancia y el control ciudadano, con apoyo y con capacitación para que podamos participar activamente los ciudadanos también de la lucha contra la corrupción. Y finalmente, respetar y fortalecer la autonomía del sistema de justicia para que investigue a todos los corruptos y llegue. Muchas gracias, candidata Mendoza. Pasamos ahora a la intervención del candidato Julio Guzmán. Adelante. Gracias. La corrupción nos ha afectado muchísimo a los peruanos en los últimos años. Los casos Lavajato, Cuellos Blancos, la microcorrupción en el sector salud, el caso de las vacunas, ha expuesto a buena parte de la clase política en nuestro país y nos está dando el mensaje que a nuestras autoridades, la gente, no les importamos. Pero, ¿qué es lo que explica la corrupción? Porque muchos hablan de corrupción, pero no vamos al grano de qué es lo que lo explica. La evidencia mundial, en todos los estudios, dicen que la variable más importante que explica la corrupción es la percepción de la probabilidad de ser descubierto, de ser capturado. Es decir, esa percepción psicológica que tienen las personas que si hacen algo indebido, lo van a agarrar. Como consecuencia, la forma más efectiva de luchar contra la corrupción es luchar contra la impunidad. Y para eso el Partido Morado tiene varias propuestas, pero voy a mencionar acá algunas muy concretas y muy aterrizadas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es promover, fortalecer y apoyar el trabajo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia, que está haciendo una limpieza, un trabajo profiláctico en el sistema de justicia, sacando a los malos elementos. Pero también tenemos que institucionalizar el trabajo de los equipos anticorrupción. Necesitamos crear un sistema anticorrupción permanente en el Poder Judicial que tenga el presupuesto y la independencia para poder trabajar bien. Además de eso, necesitamos que la Contraloría cambie un poco el enfoque y establecer un diálogo con el Ejecutivo para que puedan trabajar juntos. ¿A qué me refiero? El día de hoy, la Contraloría evalúa todos los proyectos de licitación al final, cuando ya terminó, cuando la corrupción ya ocurrió y cuando las obras han sido víctimas de esto.
Lo que podemos hacer como una opción muy interesante es que la Contraloría tenga un control concurrente, es decir, que acompañe a los funcionarios en todo el proceso, cosa que cuando identifica algo que le parece mal, lo puede corregir y las obras pueden salir adelante. Otra cosa que debemos hacer, sin duda, es que en todos los colegios del Perú, en el curso de educación cívica, se aprenda la historia de la corrupción del Perú. Ahora, tú tienes el control sobre la lucha contra la corrupción. Tú la tienes, porque los que elegimos a nuestras autoridades somos nosotros. El 11 de abril, tú tienes el control para no elegir a los candidatos o a los candidatos a la presidencia que están involucrados en la corrupción, o que se han asociado con los corruptos, o que tienen algún tipo de involucramiento. Así que empodérate. Esta es tu lucha. Esta es mi lucha. Comencemos por luchar no cuando lleguemos al Ejecutivo, sino este 11 de abril. Muchas gracias a Julio Guzmán. Candidata Keiko Fujimori, sus propuestas. Adelante. La corrupción es un mal que nos ha atacado durante toda nuestra historia. Es transversal, se infiltra en todos los niveles de gobierno. Después del 2000, una campaña sistemática afirmó que la corrupción nació en los 90. Hemos visto a mucha gente lavar banderas, marchar con las manos pintadas de blanco, pero al final muchos de ellos terminaron involucrados en actos de corrupción. Esto no me alegra, todo lo contrario, nos debe de llevar a una profunda reflexión. La corrupción ataca a gobiernos, organismos públicos o privados y a todas las instancias de la sociedad. No ayuda en nada esa ilusa dicotomía entre los buenos y los malos. Defendámonos unidos de un mal que nos seguirá haciendo daño si no hacemos algo real para erradicarlo. Por mi parte, quiero hacer hoy un firme compromiso de que no permitiré que la corrupción vuelva a infiltrarse y a empañar todo lo avanzado. Es por eso que voy a implementar desde mi primer día de gobierno un gran shock anticorrupción, fortaleciendo totalmente la Contraloría General de la República, dándole un verdadero rol sancionador, con un presupuesto mucho más importante, separando a los corruptos sin detener el aparato del Estado, incrementando el control concurrente, fiscalizando nuevos ámbitos como las compras de Estado a Estado. Implementaremos el sistema integrado Transparencia 100%, para que todas las compras del Estado puedan ser visualizados paso a paso y en tiempo real por los medios de prensa y la ciudadanía. Vamos a crear el sistema de alta dirección pública, con el objeto de profesionalizar la alta dirección del sector público y atraer a los mejores cuadros del sector privado. Implementaremos un nuevo sistema de protección al denunciante, asegurando la integridad y la reserva de sus datos para convertir al ciudadano en un actor importante en la lucha contra la corrupción. Vamos a incluir en la currícula escolar la sensibilización sobre la cultura, la legalidad y la lucha contra la corrupción, constituyendo el Ministerio de Educación en el ente rector de las acciones de promoción de la ética de la ciudadanía y la lucha contra la corrupción. Si en algo voy a poner mano dura, es en la lucha contra la corrupción para que los verdaderos corruptos respondan ante el país por sus culpas y para que nunca más la perversa generalización haga daño a tanta gente. Muchas gracias, candidata Fujimori. Gracias a los 4 candidatos ya terminamos la primera ronda de esta pregunta. Vamos a pasar ahora a la ronda de réplicas para que ustedes puedan complementar sus ideas o quizás comentarnos en qué coinciden, qué rescatan de las propuestas de los otros candidatos o en qué discrepan también. Así que comenzamos ahora por el candidato George Forsyth. Adelante. Gracias. Me comprometo a crear una comisión de alto nivel anticorrupción integrada por los titulares de las entidades rectoras en materia de lucha contra la corrupción y persecución del delito, la cual lideré como presidente de la República para asegurar la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Haremos una alianza ciudadana contra la corrupción. Para ello, crearemos un programa de recompensas para quienes denuncien casos debidamente comprobados de corrupción en la administración pública, acompañada obviamente con la debida protección al denunciante. Todo ello dentro de un sistema único de denuncias en el Estado que articule a los sistemas existentes al fin de tener un mejor seguimiento y resultados.
esta Alianza Ciudadana contra la Corrupción vendrá acompañada del uso de la tecnología que permitirá poner al Estado en una gran vitrina para que todos los ciudadanos puedan ver en qué se utiliza el gasto público. Esto ayudará a ser vigilantes en el uso de nuestros recursos. Es por ello que necesitamos tener ciudadanos empoderados. Solo así venceremos a la corrupción. En cada región, en cada provincia, en cada distrito y cada centro poblado del Perú, la corrupción tiene que quedar en el pasado y en los libros de los buenos peruanos que la investigaron para persuadir a las próximas generaciones. Tenemos que dejar atrás aquella frase de González Prada que parece siempre estar vigente: donde se pone el dedo, salta la pus. Pero hasta aquí nomás llegó este cáncer, porque lo vamos a extirpar. Nunca más presidentes delincuentes que se escapan. Nunca más impunidad. Aquí hay una generación que pone el pecho para que nuestro país cambie de rumbo. Aquí hay una generación que le dice al Perú: sí se puede. Muchas gracias. Gracias, candidato Forsyth. Pasamos a la réplica ahora de la candidata Verónica Mendoza. Adelante. En el marco de la perspectiva que planteamos en el primer bloque, quiero detallar algunas medidas específicas fundamentales para combatir la corrupción, como por ejemplo el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades del sistema de defensa jurídica del Estado, para que no dependan de ninguna manera ni sientan presiones por parte del gobierno de turno y tengan todas las capacidades para recuperar las reparaciones civiles correspondientes y también meter presión como corresponde a quienes están bajo el mecanismo de colaboradores eficaces, pero que no terminan de colaborar efectivamente con la justicia. En segundo lugar, en el tema de la prevención, coincidimos con el Partido Morado en la necesidad de fortalecer la capacidad de la Contraloría para hacer control concurrente desde el inicio de la planificación de las obras y los presupuestos correspondientes y no esperar que la obra esté ejecutada y la corrupción consumada para recién intervenir. También en el marco de la prevención propiciaremos que se construyan en la función pública mapas de riesgo para identificar cuáles son los escollos, las zonas grises en la función pública donde suele haber corrupción y poder así generar planes de integridad que incluyan este diagnóstico para poder combatir la corrupción más efectivamente. También es importante actualizar la data sobre cómo y dónde ocurre la corrupción, porque la corrupción va cambiando de carácter, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, la mayor parte de los delitos tenían que ver con el peculado, es decir, la corrupción en cuanto a la administración de los fondos públicos, pero en los últimos años la colusión que involucra a Estado y sector privado ha ido ganando terreno. Tenemos que mejorar entonces la comprensión de la corrupción para combatirla de manera más eficiente. Muchas gracias a la candidata Verónica Mendoza. Pasamos ahora a escuchar la réplica de Julio Guzmán. Adelante. Los morados hacemos el máximo intento, no solo por escuchar a la gente, sino también por identificar esas propuestas concretas, muy aterrizadas, en decirle a la gente cómo lo vas a hacer. Creo que ya estamos cansados de los diagnósticos, de que nos digan cuáles son los problemas y que más bien se concentren en decirnos cómo lo vamos a hacer. Los morados, en relación a la corrupción, no solo vamos a intervenir durante el proceso, sino las consecuencias. La cantidad de hospitales y colegios que están paralizados y cuya construcción no se ha terminado, abundan en todo el territorio como consecuencia de la corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un decreto de urgencia, diciendo que todas esas obras sí se van a terminar de ejecutar. ¿Cómo? Por ejemplo, capacitando y dialogando con los gobiernos regionales, protegiendo a los funcionarios de cualquier problema en el proceso que los pueda comprometer debido a esto. Vamos a asignar también presupuesto para lidiar con todo ese proceso y vamos a identificar todo un paquete de obras que nosotros que cumplen con estas condiciones. Yo he viajado a más de 130 provincias y me da cólera y me da indignación y me siento insultado cuando veo un elefante blanco que no ha terminado de ser construido y que está poniendo en riesgo la salud y la educación de millones de peruanos. Una solución a eso, para que no se quede ahí, es la que nosotros proponemos. Y tenemos ya los equipos técnicos y tenemos el diseño para poder comenzarlo desde un inicio. La lucha contra la corrupción tiene que tener mano dura. Y los morados hemos demostrado que tenemos una mano recontra dura para la corrupción, porque hemos salido en todos los casos.
tratando de no blindar a los corruptos y tratando de hacer elevar la conciencia a los peruanos sobre la necesidad de luchar contra la corrupción. Muchas gracias, señor Guzmán. Pasamos ahora con la intervención de Keiko Fujimori. Adelante, candidata. Sí, hay algunas personas que han hecho alguna mención sobre un proceso de investigación. Yo quisiera señalar claramente que esta investigación lo que ha permitido es que 5 peritos del Ministerio Público señalen claramente que durante 10 años mi esposo y yo tenemos todas nuestras cuentas claras. Pero hay quienes se corren a pericias grafotécnicas para aclarar cuál fue el rol que tuvieron cuando tenían manejo de agendas de otras personas. Retomando el tema de la lucha contra la corrupción, creo que acá es importante señalar que las trabas burocráticas, estos procesos que demoran tanto tiempo, lo que hace es generar espacio para la corrupción. Y esta pandemia lo que nos ha traído es convertir todo nuestro sistema en un sistema virtual. Y tenemos que aprovechar esta información en línea para poder transparentar los procesos del Estado, hacerlos más rápidos, transparentes, dinámicos para todos los ciudadanos. El control concurrente se está dando, pero lo que necesitamos es darle un apoyo más concreto a la Contraloría y a todos los ciudadanos para que puedan colaborar en esta lucha contra la corrupción que es de todos los peruanos. Muchas gracias, candidata Fujimori. Gracias a los 4 candidatos porque hemos terminado ya entonces con este tema y vamos a pasar al siguiente tema de este bloque, gestión pública y eficiencia del Estado, a cargo de Augusto Townsend. Muy bien, muchas gracias, Ariana. Ya llegamos a la última pregunta de esta sesión y se la voy a formular nuevamente a todos los candidatos de la misma manera. La pregunta es sobre gestión pública y eficiencia del Estado. El Estado ha demostrado tener grandes deficiencias para gestionar oportuna y eficazmente los problemas del país y servicios a los ciudadanos. La pandemia ha acentuado aún más estas deficiencias. ¿Qué medidas proponen para garantizar que los ciudadanos reciban mejores servicios? Vamos a empezar entonces esta ronda con la intervención del candidato Forsyth. Adelante, candidato. Gracias. Desde el 28 de julio de 2021 solicitaremos facultades legislativas al Congreso de la República para emprender una gran reforma del Estado y presentaremos un proyecto de ley que permitirá declarar en emergencia la organización del Estado. Implementaremos el sistema de carrera pública para ordenar los distintos regímenes laborales del Estado, valorando la meritocracia y aplicando procesos rigurosos de selección para evaluación y responsabilidad. Implementaremos un agresivo plan de simplificación administrativa que facilite procesos y trámites burocráticos actuales. Reorganizaremos las entidades rectoras de las políticas públicas a fin de hacerlas más eficientes, descentralizadas y emprenderemos un agresivo programa de transformación digital del Estado. Para ello, crearemos el Ministerio de Desarrollo Digital encargado de llevar conectividad a todo el país y asegurar servicios de educación, salud y distintos servicios públicos también para todos los peruanos. También crearemos el Ministerio de Infraestructura y Transportes y adscribiremos Proinversión a dicho ministerio, integrando procesos y adjudicando más contratos de asociación pública-privada, las APPs. Aprobaremos una nueva ley de contrataciones que incluirá un régimen especial para obras de infraestructura y servicios de mantenimiento, a fin de terminar con tantas obras abandonadas por años en todas las regiones del Perú. Crearemos los juzgados especializados en contrataciones de obras públicas y también para obras concesionadas, para destrabar justamente los proyectos paralizados, donde la más afectada siempre es la población. Convertiremos al CEPLAN en Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial como órgano rector del sistema de planeamiento multisectorial y territorial, sistema de inversión pública y sistema de monitoreo de los servicios públicos.
el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial absorberá al Ministerio de Ambiente. De este ministerio dependerá un centro del gobierno del Perú, que se encargará de integrar la información dispersa del Estado, porque los ministerios actuales funcionan como islas, convirtiéndola en información estratégica justamente al servicio de la Presidencia de la República, que permitirá que supervisar la ejecución de las políticas públicas y sobre todo contribuir a la toma de decisiones para justamente mejorar el desarrollo del país y la calidad de vida de todos los peruanos. Gracias. Gracias, candidato Forsyth. Y seguimos con la candidata Mendoza. Necesitamos un Estado que garantice derechos de manera activa, no que se ponga de costado esperando que el sector privado va a proveer servicios que solamente algunos se podrán pagar. Necesitamos un Estado que garantice derechos como salud, educación, vivienda. Hemos visto durante la pandemia cuánta falta nos hace. Que la salud, la educación sean claramente establecidas y reconocidas como derechos, que la vivienda que fue excluida como derecho de la Constitución del 93 vuelva a estarlo en la nueva Constitución que vamos a redactar juntas y juntos. Para eso necesitamos una nueva Constitución, para establecer claramente que el Estado debe garantizar esos derechos, no ponerse de costado. Necesitamos un Estado que recupere su capacidad de planificar, de poner orden, reglas de juego claras, y para eso fortaleceremos, reestructuraremos el CEPLAN, el Centro de Planificación Estratégica Nacional, para que pueda convocar a los distintos sectores y generar un planeamiento que tenga algún poder de vinculancia y que no quede solamente, ¿no?, en un papel o que quede en letra muerta. Necesitamos un Estado también que reconozca la enorme diversidad cultural que tiene nuestro país, que reconozca a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, un Estado que supere la lógica colonial que durante tanto tiempo nos quiso homogeneizar e invisibilizar a quienes hoy tenemos que reconocer. Un Estado, entonces, que desarrolle un enfoque intercultural en cada una de sus políticas públicas. Necesitamos un Estado descentralizado, que esté cerca del ciudadano, ahí en su territorio. Como cusqueña reclamo un Estado que no me obligue a ir hasta Lima para hacer un trámite o poder acceder a un derecho, que no le obligue a los alcaldes distritales a ir a Lima a tocar las puertas del MEF, a mendigar un presupuesto para agua, saneamiento o para alguna pequeña obra de urgencia. Necesitamos un Estado, entonces, descentralizado, donde las decisiones se tomen de manera concertada y descentralizada. Necesitamos descentralización fiscal para que las riquezas que se producen en las regiones se queden por lo menos en parte en las regiones, para generar bienestar ahí a sus poblaciones locales, y que las decisiones sobre nuestro territorio, nuestras riquezas, no se tomen solamente en algunas oficinas en Lima de espaldas a nuestra realidad, sino que nuestros gobiernos locales, regionales y la población también participe de estas decisiones. Necesitamos un Estado transparente, como lo comenté hace un momento, gobierno abierto y transparente, para que todas las decisiones del Estado se sometan al escrutinio público. Y finalmente, un Estado con funcionarios, servidores públicos valorados, reconocidos y bien remunerados. No más CAS en el Estado, no más informalidad, no más enfermeras, médicos que no reciben su remuneración oportunamente, mientras por otro lado hay planilla dorada. Igualdad. Muy bien, gracias, candidata Mendoza. Y ahora vamos a seguir con la intervención inicial del candidato Guzmán. Gracias. Los peruanos hemos progresado en los últimos años, en las últimas décadas, no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. El Estado está presente para ponernos obstáculos, trámites, pero está ausente en darnos servicios públicos de calidad y darnos oportunidades. Debemos de hacerle la vida más fácil a los peruanos, porque en el Perú todo es difícil y toma muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿por qué no podemos cobrar nuestro bono con rapidez? Porque no usamos la billetera electrónica, y para eso se necesita que buena parte de los peruanos tengan cuentas bancarias. Nosotros lo que vamos a hacer es promover el uso de la billetera electrónica, y vamos a aprovechar las elecciones regionales del 2022 para tratar de crear cuentas corrientes de cada uno de los peruanos, todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo. ¿Por qué, por ejemplo, el día de hoy no tenemos una historia clínica personal? Es decir, las pruebas de sangre, los diagnósticos, las tomografías, etcétera, que nos hacen en algún momento en distintos hospitales y clínicas. ¿Por qué no tenemos acceso a eso? Simplemente
porque las bases de datos del MINSA, de salud y las clínicas privadas no están interconectadas. Por esa razón, vamos a crear un programa para tener la interoperabilidad de todos ellos, cosa que cuando vas a visitar a un doctor, donde sea, el doctor simplemente entra en la página web y ve toda tu historia clínica con todos tus resultados, independientemente si te han hecho los exámenes ahí o no. ¿Por qué, por ejemplo, los trámites duran tanto? Abrir un negocio dura tanto. Tratas de sacar un documento personal y te dura semanas. ¿Por qué? Porque las entidades del Estado, sus bases de datos no conversan entre ellas y tienen que hacerlo. Ese sistema de interconexión es como un portaaviones. Un portaaviones que se conectan las entidades del Estado y los aviones que entran ahí son las entidades más importantes. Para que eso empiece a funcionar, necesitamos por lo menos que la RENIEC, el Banco de la Nación y la SUNAT estén interconectados, para que así el Estado tenga toda la información y nos pida menos documentos y hacernos la vida más fácil. ¿Por qué para poner un restaurante en un distrito A o en un distrito B, los trámites son diferentes? Cuando queremos construir algo, tenemos que seguir procesos distintos si la obra es la misma. ¿Por qué? Porque la descentralización ha sido un caos. Y porque las municipalidades en el tiempo han hecho lo que les da la gana. Muchos trámites inclusive se crean para la corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a liderar un proceso de diálogo con el AMPE y las municipalidades para homogeneizar la mayor cantidad de trámites. Necesitamos hacerle la vida más fácil a los peruanos. Y eso significa que el Estado debe de retirarse de esos lugares donde obstaculiza y debe de estar presente para darnos oportunidades. Los peruanos tenemos la pasión, tenemos las ganas de salir adelante, pero necesitamos un Estado que nos dé la mano y, como repito, que nos haga la vida más fácil. Muchas gracias al candidato Guzmán y vamos a pasar a la última intervención de esta primera ronda, que es de la candidata Fujimori. Adelante. Para que los peruanos reciban servicios de calidad, tenemos que cambiarle el chip a todo el aparato del Estado. Los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el vigilante de una entidad pública, tenemos la obligación de servir a los ciudadanos. Darle una cita médica a un paciente sin que haga colas en la madrugada, a un emprendedor para que pueda abrir su negocio rápido, o a un ciudadano para obtener ayuda y no un maltrato en la SUNAT es nuestra obligación. Atender al ciudadano no es hacerle un favor, es solo cumplir con nuestro trabajo. Y voy a poner mano dura para que todo el aparato estatal tenga una verdadera vocación de servicio. La revolución que necesita nuestro país no es hacer un salto al pasado, como plantea la izquierda. Lo que necesitamos es una verdadera revolución del servicio al ciudadano. Desde el 28 de julio de este año voy a tomar medidas muy concretas. Primero, implementar una agresiva simplificación administrativa con nuevas tecnologías que permitan al ciudadano que sea atendido desde su casa. Interconectar todo el aparato del Estado, Perú a tu servicio, en una gran plataforma digital muy ágil que evite la duplicidad de trámites y de gastos, con un nuevo sistema de firma electrónica que permita la atención no presencial del ciudadano. Vamos a ir enlazando al gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales para la facilitación y simplificación de trámites del ciudadano. Crearemos laboratorios de innovación con la academia, con la empresa privada, con los actores sociales, para la generación de nuevas políticas públicas de servicio. Gobierno moderno, gobierno eficiente, gobierno realmente a tu servicio, donde el centro de todo sea el ciudadano. Para evitar maltratos, vamos a promover la formalización para que por primera vez los peruanos se sientan realmente atendidos. Hay otro servicio fundamental que no quiero dejar de tocar, que es devolverle la seguridad que se ha perdido ya hace mucho tiempo. Para darles seguridad en su día a día, hemos creado el programa Distrito Seguro, para que esos delitos callejeros sean enfrentados inmediatamente. La manera de hacerlo es fortaleciendo a nuestra Policía Nacional y a las comisarías, poniendo a los mejores oficiales, dándoles el entrenamiento adecuado, fortaleciendo la investigación criminal y dándoles el equipamiento que ellos necesitan. Voy a poner mano dura para que el Estado se ponga al servicio del ciudadano
y para devolverle la seguridad que todos necesitamos. Muchas gracias. Terminamos la primera ronda de intervenciones y ahora sí pasamos a la de réplicas. Empezamos nuevamente con el candidato Forsyth. Gracias. ¿Por qué le pediremos facultades a Poder Legislativo? Para modificar todas aquellas normas totalmente burocráticas y que están de espaldas a las necesidades de la población, elaboradas por funcionarios que están ahí sin ventanas en un escritorio, que no conocen la realidad del país, por aquellas normas que los alcaldes tenemos que ir a los ministerios a suplicar la asignación de presupuesto para nuestras obras. Te hacen 1000 observaciones y después de meses simplemente te dicen que no hay recursos. Todos los alcaldes los hacen rogar por agua. No permitiremos más normas burocráticas que generen más corrupción, por las cuales hoy tenemos obras como Chavimochic, que lleva paralizada muchísimas décadas, la Petar de Cutero en Cajamarca, abandonada 10 años, el Hospital Lorena en Cusco, el aeropuerto de Chinchero en Cusco también, Maje Siguas en Arequipa, la línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto del sur peruano y proyectos de agua como los hay en Piura, Tumbes, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, en todas las regiones del Perú, donde la población tiene que tomar agua contaminada. Así son los innumerables casos y este estado que llega, que los alcaldes tienen que ir de rodillas, porque yo lo he vivido, de rodillas al Ministerio de Vivienda a rogarles para que nos den agua. Es algo que no vamos a permitir, ningún ministro va a hacer que los peruanos tengan que rogar por pedir agua. Y quiero aprovechar estos momentos, qué pena que en el CAE, en una tribuna tan importante, los políticos antiguos están sacando sus trapitos, ni siquiera se pueden controlar, ya se están peleando, no estamos aprendiendo de lo que ha sucedido en los últimos años, donde el Perú paga los platos rotos por las peleas de los políticos. Parece que no se ha aprendido nada, este Congreso va a ser fraccionado y nos tenemos que unir. Por último, a todos los peruanos, fuerza. Mariano, hermano, estamos rezando por ti. Vas a salir de esto. Gracias, candidato Forsyth. Y vamos a seguir ahora con la intervención de la candidata Mendoza. Adelante. Necesitamos una profunda reforma del Estado, un nuevo Estado al servicio de la gente, que nos garantice salud, educación, vivienda, pensiones dignas. Un Estado que no nos deje morir en el abandono por falta de oxígeno, que reactive la economía involucrándose decididamente para poder generar empleo. Algunos dirán que no se puede. Otros dirán que hay que hacer algunos parches y maquillajes apenas, algunas pequeñas reformas puntuales. Otros dirán que en nombre de la estabilidad no hay que tocarlo nada, su estabilidad, ¿no? La que les ha permitido privilegios, abusos e impunidades. Algunos dirán que no se puede porque todos son lo mismo y nadie va a hacer nada para cambiar. No, no todos son lo mismo. Recuerda todo lo que hemos sido capaces de hacer en los últimos tiempos. Recordemos el coraje, la valentía, la dignidad de esos miles de jóvenes que salieron a movilizarse en noviembre pasado para decirle fuera, largo a los corruptos, golpistas y usurpadores. Recordemos a los miles de trabajadores agrícolas que salieron a movilizarse dignamente para denunciar el abuso de un régimen de agroexportación laboral que los dejaba en la indignidad. Salieron a movilizarse con valentía y coraje y lograron cambios importantes que tenemos que continuar. Recuerda de todo lo que hemos sido capaces de resistir durante esta pandemia con organización y con solidaridad. Las miles de mujeres que se han organizado en sus barrios, levantando ollas comunes, comedores populares, para garantizar alimento a miles de familias y a miles de niños que de lo contrario no lo hubieran tenido. O esos miles de médicos y enfermeras que incluso en momentos sin equipos de protección personal, sin vacunas que otros les robaban, han seguido poniendo el cuerpo para salvar nuestra vida. Sí hay peruanas y peruanos valientes, no todos somos iguales. Juntas y juntos podemos hacer un cambio, podemos refundar el Perú. Muchas gracias, candidata Mendoza. Vamos a seguir ahora con la réplica del candidato Guzmán. En primer lugar, quiero coincidir con las últimas palabras de la señora Mendoza. Esa necesidad que los peruanos nos movilicemos para poder expresar nuestra opinión contra las dictaduras, esa necesidad que los peruanos tenemos de reconocer nuestro trabajo, de las ollas comunes, son cosas que he vivido personalmente, por eso que me ha llamado muchísimo la atención positivamente los últimos comentarios de la señora Mendoza.
Esta pandemia no solo ha sido un shock material y en la salud para los peruanos, ha sido un shock emocional que nos ha hecho pensar qué tan vulnerables en realidad somos nosotros y nuestras familias. La pandemia nos ha puesto algunas prioridades, como por ejemplo vacunarnos, conseguir un trabajo y hacer que nuestros hijos vayan a la escuela. Y el Partido Morado ha explicado en detalle y de forma aterrizada y concreta cómo vamos a hacer eso. Señores, peruanos, peruanas, no votemos por una imagen. Lo que está en juego es demasiado grande. Tenemos que tomar esta situación con la mayor seriedad y la mayor responsabilidad. Y eso es pensar en el partido político que más ha trabajado. Pensemos en quiénes han convocado a las mejores personas, quiénes tienen la mejor bancada y más responsable, quiénes tienen las mejores ideas, propuestas y de forma muy específica saber cómo hacerlas, quiénes en realidad se han fajado para traerle un poco más de seriedad y de limpieza a la política peruana. Una nueva generación de peruanos que queremos vivir en el siglo XXI, en la cuarta revolución industrial e insertar al Perú en la modernidad. Yo les pido nuevamente que reflexionemos sobre esto y que tengamos muy claro de que todas las propuestas moradas no solo han sido hechas con la razón, sino sobre todo con el corazón. Muchas gracias a todos. Gracias, candidato Guzmán, y cerramos la ronda de réplicas con la intervención de la candidata Fujimori. Uno de los principales servicios que hoy le ofrezco a todos los ciudadanos es rescatarlos de la pandemia, del desempleo y sobre todo de las garras de la izquierda y el populismo. De esa izquierda que hoy nos habla suavecito, pero que está dispuesta a destruir las riquezas de nuestro país para solo redistribuir pobreza. De ese populismo que se dice que se inmola por ti, pero que no tiene ningún problema de destruirte mirándote a los ojos. Los peruanos tenemos la gran decisión en nuestras manos. Podemos decidir entre la construcción de un futuro con bienestar para todos o la destrucción de la inversión y el emprendimiento. Podemos decidir entre la generación de millones de puestos de trabajo o el asistencialismo que solo va a quebrar el Estado. Hoy me presento ante el país con la fuerza de haber sobrevivido a los momentos más difíciles y la humildad de reconocer que pude hacer las cosas mejor en el pasado. Te ofrezco toda mi experiencia de vida para que ahora podamos seguir adelante juntos. Te ofrezco mi sensibilidad de madre como tú, que sabe muy bien que en momentos específicos hay que poner mano dura para poder sacar adelante a nuestras familias. Sé que el camino no será fácil, pero sé también que si sumamos los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, estamos listos para recuperarnos de estos momentos tan dramáticos y tan dolorosos. Leí durante muchas noches de soledad en prisión una frase de la Biblia que me llenó de esperanza. Todo tiene su momento y todo se tiene que dar debajo del cielo, tiene su hora. Creo que hoy es tiempo que nos unamos y volvamos a empezar. Muchas gracias. Gracias, candidata Fujimori. Con eso hemos terminado nuestro último bloque y vamos a pasar a un pequeño espacio de reflexiones finales antes del cierre de este evento. Ariana, ¿cómo has percibido que ha venido desarrollándose el evento? ¿Cuáles son tus impresiones finales? Bueno, primero que nada, agradecerle a los 4 candidatos por haber mantenido este debate de manera alturada todo el tiempo, algo que de verdad hace falta mucho en este contexto altamente polarizado, político, en el que estamos viviendo ya hace un tiempo. Quiero también agradecer a todos los que nos han acompañado, porque es importante escuchar las propuestas de los candidatos para emitir un voto informado. El próximo 11 de abril estamos viviendo un periodo donde la crisis política es la regla, Augusto, ya no es la excepción. Estamos en constante crisis, estamos en constante decepción también de nuestra clase política,
y por eso yo quiero pedirles a los que nos acompañan, pedirles a los electores que por favor se mantengan informados. A veces no hay tiempo para ver los noticieros, no hay tiempo para leer todos los periódicos, pero hay que tratar de hacerse un espacio. Si les interesa un candidato, entren a leer todo lo que se escribe sobre él, todas las entrevistas que da. Es importante que estemos bien informados, porque de alguna manera tenemos que romper este círculo en el que estamos metidos hace ya bastante tiempo, ¿no? Y bueno, agradecerles una vez más por la audiencia y también a los candidatos por haber estado aquí con nosotros, y a IPADE, por supuesto, por convocarnos. Así es, Ariana. Yo quisiera también compartir algunas reflexiones finales. Deben haber, aquellos de ustedes que nos están escuchando, deben haber escuchado ideas diversas, ¿no es cierto?, de candidatos muy distintos entre sí, ideas con las cuales han estado de acuerdo o con las cuales discrepan intensamente, pero hay que recordar que eso es la democracia. En la democracia justamente lo normal es encontrar propuestas políticas diferentes que defienden ideas, que defienden posiciones diferentes, y lo que hemos tratado un poco en este evento es llevarlos hacia el espacio en donde se ve la herramienta principal de la democracia, que es la persuasión, ¿no? Es el intercambio de ideas para que ustedes conozcan qué defiende, qué propone cada uno de estos candidatos y puedan sacar sus propias conclusiones. Recordemos también que en los momentos en los que estamos en situaciones de elecciones sentimos que el país se fracciona, se enfrenta, ¿no es cierto? Y la situación se puede volver un poco tensa, pero va finalmente a haber una elección, va a salir alguien elegido, puede estar entre las 4 personas a las que han escuchado ustedes ayer y hoy, o puede ser otra, pero finalmente va a tener que formar un gobierno, va a haber un congreso, y en el país vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para ir hacia adelante. Y en ese momento vamos a ver que la democracia no es solamente competencia, que es lo que vemos en las elecciones, sino también cooperación, ¿no es cierto? Colaboración entre las distintas bancadas, entre los distintos partidos políticos que pueden tener ideas diferentes, pero en algunos temas debieran poder tener la capacidad de ponerse de acuerdo. Y eso creo que es un poco lo que esperamos los ciudadanos de parte de los políticos, esa responsabilidad de entender que hay momentos para competir y hay momentos también para trabajar juntos. Y con eso quería yo también despedirme, agradeciéndole una vez más a los candidatos y a las candidatas que han participado en esta jornada, y dejándole, por supuesto, las palabras finales a Mariana Rodríguez y a Elena Conterno de IPADE.